Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde la oración es guiada con propósito. En esta ocasión, en la última sesión de la serie Hablar con Sabiduría, la cual denominamos Purificar el Corazón, estamos apoyando la inspiración de esta emisión en Colosenses 4:6, donde dice la palabra: sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. ¿Por qué purificar el corazón? ¿Por qué ese nombre? Porque ya sabemos de dónde proceden las palabras, y las palabras proceden del corazón. De un corazón que es una fuente pura salen palabras puras, y de un corazón que hay cosas que no son tan nobles salen motivaciones e intenciones que no son nobles, incluyendo entre ellas la maldición. Así que es necesario purificar el corazón para cambiar el hábito de hablar de la forma que hablamos. Y hay un trabajo que debe hacerse en varios aspectos que operan en el corazón, porque en el corazón operan las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y desde esa base la persona tiene motivaciones e intenciones al hablar. Y cuando esas motivaciones e intenciones dan como resultado algo que en la palabra es considerado pecado, entonces entendemos que el corazón necesita ser purificado para que nuestras intenciones y motivaciones tengan un mejor calibre desde el punto de vista de la palabra. ¿Por qué las motivaciones e intenciones de un corazón pueden ser negativas? El corazón puede tener motivaciones e intenciones negativas sencillamente porque aunque una persona quiera ser buena, se encuentra en una condición particular que le define como una naturaleza caída. La persona puede tener un corazón descarriado que se sale del camino del modelo de Cristo. Puede tener problemas de baja autoestima, problemas de identidad, escalas de valores distorsionados, buscar obtener fuera, en el exterior, la valoración individual. Principios de maldad que se han ido colando y han estado siendo tolerados y que luego comienzan a crecer y a dar su fruto. Consecuencia de la amistad con el mundo y de la adopción de sus formas. De esa forma como el mundo hace y dice las cosas. Buscar imitar patrones sociales no cristianos para obtener premios del mundo. Y en muchos otros casos, heridas no sanadas en el corazón del hablante. ¿Qué factores condicionan la forma de hablar? Y es importante que lo tengamos claro, porque existen factores geográficos, sociales, culturales y biológicos que definen la forma de hablar de una persona o la impactan. Está el acento, la entonación y vocabulario que vienen moldeados por el entorno en el que la persona creció. Vamos a ver esto de manera más específica. Existe un acento regional y un entorno que está moldeado o moldea la pronunciación y el ritmo. Hay regiones donde la gente habla mucho más rápido. Hay otra donde la rítmica del hablar tiende hacia picos altos al final de la frase. La sonoridad cambia en las regiones de montaña con relación a las regiones de costa. Otro de los factores es la imitación del entorno familiar o del entorno donde creció la persona, donde seguir los patrones rítmicos de la voz de los padres va a ser significativo. Tenemos una identidad y pertenencia social, de tal manera que una persona refleja su identidad y cómo encaja socialmente a través de su voz. Y no solo que refleja su pertenencia social, sino que usa el vocabulario propio de su condición social, alta, baja o media. Existe un contexto situacional y emocional, donde el estilo de hablar varía según el interlocutor y la formalidad de la situación o estado de ánimo que se tiene en un momento dado. Una persona no habla igual en un ambiente de trabajo que en un ambiente de celebración de amigos o una reunión familiar. Existe un factor llamado movilidad social, donde una persona puede venir de un estrato, de una forma de hablar en su ambiente natural, pero cuando llega al ambiente laboral, por decir algún ejemplo, busca nivelarse con las personas que está hablando en términos laborales, pero luego cuando regresa a su entorno con los amigos,
vuelve a su nivel casual. Eso es lo que se llama movilidad social. Existen componentes no verbales, como los gestos, los tonos y las pausas, los sentidos, los guiños de los ojos, las expresiones del rostro, que le van dando connotación, significación e inclusive ánimo a lo que se está hablando. Y por último, existen factores de salud, donde la capacidad auditiva o la discapacidad auditiva o otras formas limitantes van a condicionar en la forma de hablar en una persona. Veamos cuál es la visión bíblica de los condicionantes del pecado. La palabra dice en Mateo 12:34, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, uno de los primeros condicionantes es cómo está la persona en ese espacio que se llama corazón. Si la persona está bien en esa área, probablemente se va a comunicar de una forma, y cuando está mal en esa área, entonces va a hablar o comunicarse diferente. La motivación y la intención van a cambiar, o podrían hacerlo para mejor o para peor. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vuelve a decir Lucas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Lo que está en el corazón define cómo se habla. Entonces, una persona que ya identificó que tiene un hábito de hablar de una forma específica, o tiene la costumbre de incurrir en cierto estilo al hablar, tiene que identificar qué hay en su corazón que motiva ese estilo particular de hablar, o esa manera específica de comunicarse, o ese pecado que ya se ha identificado a sí mismo. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para una persona que teme de Dios, que entiende que por Él, en Él y para Él son todas las cosas, para Cristo, para Dios, es importante ir trabajando su forma de hablar, porque de seguro tiene la motivación de querer agradar a Dios en la forma en que se comunica, o sanar ese espacio como una condición para agradar a Dios. Proverbio 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirán, mas su corazón no está contigo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener presente aquí es si la persona está mostrando algo que no agrada, es porque así es internamente. Y lo que nosotros estamos mostrando le agrada a Dios. ¿Cómo nos estamos viendo a nosotros mismos en la forma en que hablamos a la luz de nuestra fe y a la luz del Evangelio de Jesucristo? Vamos a ver si somos coherentes entre lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Santiago 3, del 9 al 11 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? ¿Somos coherentes de decir que amamos a Cristo, que amamos al Evangelio, que queremos ser gratos para Él, y vivimos murmurando acerca de los hermanos, y vivimos calumniando al hermano de la iglesia, vivimos poniéndole etiquetas a las demás personas toda vez que no podemos probar lo que decimos? Eso no es afín con el modelo de Jesucristo. Entonces, es el momento donde debemos mirarnos al espejo y decimos: yo estoy siendo coherente entre lo que digo y lo que hago. Mis palabras corresponden con lo que verdaderamente pienso. Mi forma de actuar refleja el amor que digo tener por Cristo. Cuando invoco el nombre de Cristo sobre mí y me hago llamar cristiana, ¿soy digna de decir que sigo el modelo de Cristo? ¿Hay coherencia en mí o no la hay? Y si descubrimos que hay algo en nuestra forma de hablar que nos resta coherencia, probablemente es el mejor momento para tomar la decisión y determinación de cambiar.
¿Por qué? No podemos honrar a Dios si seguimos haciendo cosas que Él mismo enseña no convienen. Para ese cambio, para tener un cambio genuino, se necesita haber alcanzado un genuino arrepentimiento. Se requiere que declaremos y confesemos con nuestros labios el deseo de cambiar y el arrepentimiento de haber estado llevando a cabo una práctica que a Dios no le agrada. Sea murmurar, sea criticar, sea calumniar, sea ironía, sea sarcasmo, cualquiera de todas las que estuvimos hablando. Decidir cambiar la forma de hablar es una oportunidad. Expresar delante de Dios esa voluntad de cambio y ese deseo de redefinir esa motivación e intención del corazón que nos hace hacer lo que a Dios no lo agrada, significa comenzar a dar frutos del Espíritu, o al menos colocar los fundamentos para ello. Circuncidar la carne y el corazón a través del nombre de Cristo en un acto de arrepentimiento es conveniente. Es necesario, porque un cambio solo de labios o solo dicho de boca sin un compromiso interno difícilmente dará fruto. Y la otra cosa que tendría que hacerse para comenzar este proceso de cambio con determinación sería consagrar los dichos de nuestra boca a la dirección del Espíritu Santo, conforme dice en el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. En el Salmo 141:3 dice: Señor, ponle un guardián a mi boca y un vigilante a las puertas de mis labios. Cuando hablamos de esta cita, es necesario que nosotros tengamos también despierto en nuestro consciente cognitivo que no todo lo que nosotros creemos que es cierto, lo es. Y algunas veces nos permitimos hablar y decir cosas que creemos ser ciertas y que creemos tenemos el derecho de hacer o nos damos la licencia de hacerlo, pero no son correctas. Por ejemplo, un ministro de Dios en el púlpito acusando a un siervo de algo que no puede probar y que es un solo rumor. Es algo que no es coherente con su investidura, con su llamamiento ni con su autoridad. Un maestro que está en su rol de maestro en un salón de clase con muchos niños y está hablando despectivamente de unos niños favoreciendo a otro, definitivamente no está actuando en el modelo de Cristo. Pero si eso mismo lo hiciera un sacerdote, un pastor o un profeta, creo que sería aún más grave. Por ello, es importante que nosotros veamos si la decisión y determinación de cambiar son auténticas. Porque el Espíritu Santo puede poner una guarda a nuestra boca si se lo pedimos, pero nosotros debemos tener temor de Dios para refrenarnos y contenernos cuando esa guarda, esa protección, ese vigilante que ponemos a los dichos de nuestra boca nos hace un alto y detenernos y no continuar y dar rienda suelta a nuestra voluntad. Porque esa guarda del Espíritu Santo no va a impedir que las palabras salgan, solo va a activar el temor de Dios en un momento determinado. Proverbios 17, 27, 28 dice así: el que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio, si abre la boca, pasa por inteligente. Entonces, una persona que tomó la decisión de dejar de murmurar, de estar distorsionando la verdad con murmuraciones, chisme, mentira, engaño, medias verdades, medias mentiras o exageración, es una persona que cuando va a decir algo se detiene y examina si lo que va a decir es una verdad o está incurriendo una vez más en la posibilidad de distorsionar la verdad. Porque aunque tenga una guarda en la boca y el Espíritu Santo le quiere ayudar, si una vez que le pone la alerta aún sigue hablando, el Espíritu Santo no le va a detener, porque el Espíritu Santo detiene al hombre en el consejo, pero el hombre ejerce su libre albedrío finalmente. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir el deseo de murmurar, haced morir el sarcasmo, haced morir eso que tienes en tu corazón que te hace distorsionar la verdad, que te hace calumniar, difamar, hacer correr rumores. La venganza, ser conflictivo, cualquiera sea eso que tienes en el corazón que te hace hablar de manera impropia, hazlo morir. Haz morir eso terrenal que tienes en el corazón, que te hace hablar de manera procaz, con vulgaridad, con doble sentido, porque el doble sentido también es un pecado de la boca. Hablar siempre con doble sentido es una forma procaz de hablar. Si alguna persona tomó la decisión y está determinado a cambiar un hábito en su forma de hablar, primero debe revisar la motivación e intención de su corazón, que no ha revisado antes, porque evidentemente si lo sigue haciendo es porque no ha hecho algo para cambiarlo. Debe reconocer e identificar en cada oportunidad que va a hablar los pecados que se cometen al hablar. ¿Cómo lo hacía antes? ¿Qué era lo que yo hacía? Haz memoria y reconócelo, identifícalo, arrepiéntete, y cada vez que vayas a hablar trata de identificar si estás nuevamente repitiendo el patrón. Identifica la motivación e intención del corazón para estar haciendo eso. ¿Por qué tiene una persona esa motivación y esa intención de herir a los demás con palabras hirientes, de correr rumores y de calumniar, de difamar? ¿Por qué una persona siempre está hablando negativamente de otra que nunca le ha hecho nada? ¿No será envidia? ¿Será una motivación de inseguridad o inferioridad que le hace sentir envidia y la intención es malponer a la otra persona porque no acepta que la otra persona le supera en algo? O al menos esa persona cree que es superior y no le agrada eso. Traer un cambio al ser interior para sacar las impurezas del corazón es más que necesario, porque si no se purifica el corazón, solo va a estar haciendo un esfuerzo contra los dichos de su boca, pero la motivación no va a cambiar y la intención. Entonces, cuando la persona maquilla la forma de hablar, pero no cambia la motivación e intención del corazón, entonces lo que está haciendo es ponerse una máscara y fingir, porque la motivación y la intención del corazón van a permanecer si no se hace un trabajo interior. Se necesita autocorrección, autodisciplina, pero sobre todo circuncidarse el corazón, aplicándose todas las veces que sea necesaria la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: y no vivan ya como viven todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pedirle al Espíritu Santo que en la debilidad de nuestro hábito, de nuestro consciente, subconsciente, inconsciente, cuerpo, alma y espíritu, nos ayude a superar un mal hábito al hablar. Por ejemplo, la persona que miente, que no quiere mentir más pero no encuentra cómo cambiar, es circuncidarse, aplicarse la palabra, autorrevisarse y sembrar verdad cada vez que la mentira viene, porque esa motivación e intención del corazón no van a cambiar sola. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo, pero un compromiso de la persona para cambiar. La persona aduladora, la persona que le gusta la adulación, tiene que vigilar por qué necesita estar adulando, por qué necesita estar congraciándose con las demás personas. ¿Lo dice con honestidad de corazón o sencillamente hay interés
de congraciarse con la autoridad? ¿Por qué necesito congraciarme con la autoridad? ¿Por qué necesito adular, ser lisonjero? La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no aceptaba la lisonja, porque vino una persona y le dijo: maestro bueno, y él dijo: bueno, porque descubrió la lisonja, inmediatamente la detuvo y le dijo: bueno, solo hay uno, y usó la palabra. Entonces hay casos donde no solo peca el que habla, sino también el que recibe. El que le recibe la lisonja se deja inflar de vanagloria, no le pone freno como hizo nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 54 al 58 dice lo siguiente: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese trabajo de purificar el corazón y de pasar mucho tiempo autocorrigiendo el hábito que tenemos, quitando lo que es corruptible de nosotros y poniendo lo incorruptible del Espíritu a través de la palabra, quitando lo que es inmoral y poniendo lo que es moral según la ley de Dios, quitando lo que es mortal para poner la inmortalidad de Cristo en nuestros corazones. Eso es un trabajo que dice la palabra, en el cual debemos estar firmes y ser constantes. Lucas 6, 39 al 42 dice: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Con mucha pena tengo que decir esto, que me tocó escuchar ministros que se paran al lado del atril una vez que suben al púlpito y mienten, calumnian a los hijos siervos de la iglesia, los maldicen, cosa que no nos es lícito. A ninguno de los creyentes nos es lícito. Lo más terrible es que del otro lado hay gente que está siendo herida, gente que está siendo difamada y gente que está aborreciendo a Dios por el testimonio de uno. Entonces, en ese momento nos volvemos guías de ciegos. Nos volvemos en personas que, siendo líderes y hacemos cosas como esta, nos convertimos en ciegos guiando ciegos, porque la mejor forma de poder guiar a alguien a la luz es sabiendo dónde está la luz. Y una persona que calumnia desde el atril, que hace correr rumores, que difama, o el que lo hace desde el pasillo porque es ujier, no está en mejor condición del que lo hace en la oficina o en las reuniones de la urbanización. No hay diferencia alguna. Sigue siendo calumnia, sigue siendo difamación, sigue siendo perjurio, sigue siendo rumor, sigue siendo distorsión de la verdad, sigue siendo envidia, sigue siendo hipocresía. Todo lo que sea que se haya hecho vale como un pecado igual hecho por un mundano. No hay diferencia alguna. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Así somos transformados a su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Si queremos ver a Dios a cara descubierta, nosotros necesitamos ser transformados. Y una persona que teme de Dios diría: de los pecadores yo el primero, como decía Pablo. Yo necesito más que nadie ser transformado para no gritar, para no perder la paciencia, para no exasperarme, para no ser ofensivo los que son ofensivos, para no ser tosco, porque a veces incurrimos en eso también.
No podemos ver a Dios a cara descubierta a menos de que seamos transformados y seamos cambiados desde el interior a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:16, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Debemos ser fortalecidos cada día en la palabra, en los buenos hábitos acerca de cómo hablar, y debemos vencer o no darnos por vencido en vencer los malos hábitos. La motivación y la intención de nuestros corazones que son negativos nos debilitan y nos corrompen, así que necesitamos purificarnos de ellos. En el Salmo 39, versículo 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el ímpetu está delante de mí. Póngale freno a su boca cuando tiene el ímpetu de mentir. Póngale freno a su boca cuando tiene el ímpetu de murmurar algo que además usted no puede probar que sea verdad. Está repitiendo la calumnia de otro, convirtiéndose usted también en un difamador y cargando con maldición porque está maldiciendo a alguien. Todo esto necesita ser refrenado. La persona debe atender a los caminos de sus motivaciones e intenciones dentro de su corazón y dentro de su mente. Cómo está operando su alma para que luego pueda evitar pecar y guardar su boca con un freno al momento que venga el ímpetu de volver al viejo hábito. Hablemos de los principios bíblicos para reeducarse. Se necesita purificar el corazón para poder hablar de forma correcta y propicia. Mateo 15, 18, 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En las dos emisiones anteriores acerca de la motivación y la intención del corazón, estuvo mostrándose lo que dicen los especialistas de la psicología, psiquiatría y algunos de los especialistas de la comunicación acerca de la motivación y la intención que tiene una persona cuando falsea la verdad, cuando distorsiona, rumora, cuando miente, cuando es sarcástico o habla de manera penetrante, una persona que es conflictiva. Cada grupo tenía sus motivaciones e intenciones, y esas motivaciones e intenciones no solo la estaban diciendo los psicólogos y los especialistas sociales del habla, sino que también estaban corroboradas en la Biblia. Y eso nos dice que entonces la Biblia no solo lo sabía primero y lo dejó registrado, sino que además de eso tenemos confirmación científica, académica, que nos dice que no es una tal inocencia en la persona porque nace de un proceso cognitivo en la persona. O sea, la persona puede evitarlo conscientemente, puede corregirlo. No decimos que sea fácil, pero puede hacerlo. Cuando la persona no tiene madurez como cristiano, atribuye todo a influencias demoníacas o espirituales. Y es cierto que existen, pero no es el 90% de los casos. En un gran porcentaje, los pecados del habla pueden ser corregidos con la palabra, la voluntad y el deseo de purificar el corazón. Por ello, cuando la persona finalmente tiene madurez espiritual y dice, debo cambiar este hábito, debo quitarme esta herida del corazón que me hace hablar de esta manera específica, debe desechar toda corrupción. Todo lo que le hace tener una motivación e intención negativa es corrupción. Inseguridad, baja autoestima, rencor, envidia, todo eso es corrupción.
Porque la palabra dice en Efesios 4, 29, 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Evitar hablar banalidades e impiedad, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Segunda de Timoteo 2, del versículo 16 al 17, en la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propaga como un cáncer, y Himeneo y Fileto han hablado así. Cuando una persona es investida en una fe o se hace partícipe de una creencia específica como es el cristianismo, el evangelio del Señor, necesita alejarse de las cosas mundanas y de las tonterías del mundo, porque de lo contrario comienza a dar mal testimonio de sí mismo dentro de la fe y su conducta pasa a ser banal e impía. Segunda de Timoteo 2, 16 al 17, según Reina Valera, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Es decir, es algo que te va a carcomer luego, porque la falta de piedad, de compasión o de virtud refleja incredulidad. La falta de piedad no solo refleja incredulidad, sino que muestra desprecio u hostilidad, devoción o fervor a Dios. Una persona que muestra hostilidad hacia Dios no puede decir que es devoto a Dios. Las acciones hablan por sí mismos, aunque las palabras digan lo contrario. Y esto es lo que llamamos la coherencia. Actuamos de manera incoherente con lo que profesamos. Comencemos por hablar en esta oportunidad ¿qué es someter las palabras a la obediencia de Cristo? Colosenses 3, 16, 17 lo dice de esta manera: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Esto nos lleva a la reflexión cada vez que vamos a hablar, si lo que estamos pensando decir está enmarcado dentro de lo que es aceptable en el mensaje de Cristo, si honra el modelo de Cristo, si estos mensajes que estamos por decir se corresponde con la virtud y la benignidad que Él nos modeló. Para ello, consagrar las palabras de nuestra boca o dedicarla, que es lo mismo, es una forma de encontrar una corrección constante cada vez que vamos a hablar, donde nos revisamos bajo la supervisión del Espíritu Santo, porque le hemos dedicado no solo las palabras que salen de la boca, sino la formulación de esas palabras en el corazón, teniendo clara la emoción, la motivación, la intención con la que vamos a hablar desde un mensaje de Cristo que se ha digerido en su totalidad. Reafirmar la decisión de cambio y ejercer dominio propio. Cada vez que viene una tentación de volver sobre el ánimo de aquello que hablábamos o hacíamos anteriormente, la persona debe revisarse a sí mismo y reafirmar su decisión de cambio. Yo dije que no hablo más este tipo de mensaje. Yo determiné que yo dejo de murmurar, que yo dejo de hablar con violencia o cualquier otra cosa. Entonces la persona comienza a ejercer el dominio propio para evitar un paso atrás. Santiago 1:18 dice: Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Cuando le vamos a ofrecer algo a Dios de nosotros, le ofrecemos lo mejor, porque Él entiende que nosotros somos lo mejor que le fue ofrecido al Padre a través del Hijo. Somos ese valor del sacrificio de la cruz, donde el Señor dice: Padre, aquí te traigo a este,
¿Por qué? Porque el Señor nos presenta a través de su sacrificio, a través de la sangre, a través de la cruz, a través de ese nombre que es sobre todo nombre. Él nos presenta redimidos por su sangre, y el Padre nos ve a través de su sangre y no nos ve los pecadores que éramos, sino como los redimidos, el producto del sacrificio. Entonces, ejercer esa decisión de cambio, esa determinación y manifestarla es de especial interés. No solo porque nos ayuda a manifestar el logro continuo de la corrección, sino también porque damos mejor testimonio de quién somos a Dios y a los hombres. Efesios 3:19 dice: el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que le puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Cuando dice se llenen completamente, llena tu corazón, llena tus emociones, llena tus sentimientos, llena tu pensamiento, llena la razón, la lógica, llena el carácter, el temperamento, llénalo del conocimiento de Cristo. Y cuando vayas a hablar, vas a hablar desde ese conocimiento. ¿Qué dice el Salmo 139:4? Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Si además de eso aplicamos esta palabra junto con la anterior y consagramos la palabra de nuestra boca, cada vez que vaya a salir la palabra que no edifica, que no conviene, como le hemos consagrado los sentimientos, pensamientos y todo aquello que tenemos en el corazón, en lo cual se fundamentan las intenciones y la motivación con la que vamos a decir algo, el mismo Espíritu Santo nos va a corregir, porque Él antes de que lo digamos ya sabe si es correcto o no. Cuando tenemos el temor y temblor de Dios, ese temor reverencial que no queremos ofender a Dios y por ello mismo no queremos ofender a las creaciones o criaturas de Dios, entonces nosotros nos ponemos un freno, recapacitamos, nos afirmamos en el Señor. Efesios 4:29 dice: eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes escuchan. La obscenidad no necesariamente son siempre malas palabras. Muchas veces la obscenidad es la actitud con la que se dice algo o la intención marcada con gestos, con lenguaje no verbal. Santiago 1:26 dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. De nada nos sirve llamarnos con algún título ministerial específico si tenemos el hábito de murmurar, calumniar, difamar, hacer correr rumores, maldecir a la grey cuando no hace lo que queremos, cuando no hace lo que esperamos. Cuando se van de la iglesia, maldecir a los que se van, totalmente ilícito, y da muy mal testimonio de nosotros y del Evangelio, especialmente de Cristo, porque hacemos nula o ineficaz la sangre de Cristo derramada en la cruz. El corazón de un creyente en Jesucristo debe ser una fuente de una sola naturaleza, agua dulce. Santiago 3, del 7 al 12 dice: los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar, pero ningún hombre puede domar su lengua. No lo puede hacer en su fuerza, no lo puede hacer en la voluntad sin haber transformado el corazón. Primero debe transformar el corazón y eso lo puede hacer a través de Cristo. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Un ministro que bendice a un hijo espiritual y espera que la bendición que salga de su boca, Dios la honre en dones, prodigios y milagros,
y luego usa esa misma boca para maldecir, calumniar o difamar, hacer correr rumores acerca de otra persona, no está haciendo lo que enseña Santiago 3, 7, 12. Muy por el contrario, está permitiendo que su boca exprese lo que emana de un corazón. En un rato mana agua salada y al otro rato mana agua dulce. Y esto es algo que no agrada a Dios. Debemos sacar esa dualidad, ese switcheo entre una cosa y la otra. Y no digo que sea fácil, digo que a Dios no le agrada. Practicar la prudencia y la sensatez. El que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio, si no abre la boca, pasa por inteligente, dice Proverbios 17, versículos 27-28 en palabra de Dios para todos. El inteligente mide las palabras. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo active en nosotros la inteligencia que viene acompañada con prudencia y que nos ayuda a mantener la calma. Dar buen testimonio a través de una buena conducta al hablar. Dar buen testimonio a través de una buena conducta al hablar está expresado en 1 Timoteo 4:12. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Las personas que estamos en el Evangelio debemos ser testimonio para el mundo. Y los que son de larga trayectoria en la fe lo son para los más jóvenes. De la misma manera, los ministros lo son para el resto de los creyentes. ¿Qué clase de testimonio da una autoridad estando en el atril o fuera del púlpito que el pueblo le escuche murmurando, comentando? Hermanos, es cierto que hay momentos donde es difícil porque estamos en situaciones donde se necesita decir algo acerca de un tema, es necesario comunicar algo, pero estamos siendo medidos por la motivación y la intención del corazón. Cuando un mensaje debe ser dicho, y esto lo quiero dejar claro, porque entonces alguien va a decir, entonces la verdad de los hechos no debe ser dicha. No, no es eso lo que quiero decir. No es esa la idea que se quiere transmitir. Hay momentos donde asuntos delicados que suenan feos en las palabras deben ser dichos, deben ser conversados, deben ser utilizados en una conversación para alertar a alguien, por ejemplo, y evitar un mal mayor o una víctima que puede ser librada. Eso es una forma de verlo. Lo que debe cuidarse es que la motivación y la intención del corazón con la que se diga este asunto tan delicado que estoy utilizando como ejemplo, se haga desde una motivación e intención santa. Es decir, pura, limpia y bien intencionada. Porque si no es limpia, pura y bien intencionada, ya deja de ser una conversación que edifica, porque lleva una intención distinta a la de edificar. Y si hay 5 personas conversando y 4 tienen la determinación de, en medio de un asunto delicado, hablar para tomar una decisión sabia, y hay al menos una persona con una intención y motivación que no son tan bien intencionadas, entonces esa persona en particular ya se salió del propósito. Hablar justo lo necesario. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces por hablar de más caemos en imprudencia, revelamos información ajena, damos rienda suelta a asuntos que no son directamente de nuestra competencia y muchas otras cosas más. Entonces, no solo es prudente velar delante de quién estamos hablando, si la audiencia es la correcta, si el mensaje se está expresando de manera correcta, sino también si nos corresponde a nosotros hablar ese asunto. Y si hacemos alguna referencia, hablar solo lo justo. Hablar con honestidad y benignidad es el deseo final del logro en cambiar cualquier motivación e intención del corazón que no permita hablar con santidad.
Pero llegar hasta este punto donde se hable con honestidad y benignidad, probablemente para algunos va a demandar un proceso de larga purificación y de mucho esfuerzo. Efesios 5, versículos 3 y 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay una emoción a la que le estamos dando rienda suelta. Hay una emoción como la ira que está guiando lo que se está diciendo. Si hay ira, enojo, maledicencia, no hay honestidad, porque la persona, cuando está en una emoción tan fuerte, deja salir cualquier cantidad de cosas, entre ellos el deseo del desquite. Se pierde la benignidad. Colosenses 3:8 dice: pero ahora quiten de su vida todo esto: enojo, ira, maldades, insultos y las malas palabras. ¿Cómo darle un mejor uso a las palabras? A veces tenemos que aprender a callar y cuando vayamos a hablar, hacerlo con un mejor propósito. En el Salmo 92, versículos 2 y 3 dice: proclamar por la mañana tu fiel amor y por la noche tu lealtad, al son del arpa, de la citara, de la flauta y de la lira. Adoremos a Dios y alabemos. Cuando sintamos que vamos a caer en hablar y decir cosas que no conviene, comencemos a adorar a Dios. O recordemos que luego tenemos que ir a alabar a Dios, y no es bueno ir a alabar a Dios con una boca contaminada. Exaltar las virtudes de aquel que nos llamó desde su luz admirable. El Salmo 92:15 dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios no comete injusticia y Él nos llama a ser santos porque Él es santo. Entonces nosotros debemos evitar cometer injusticia. Hebreos 13:15: por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Proclamemos el nombre y el mensaje de Cristo en lugar de murmurar. Proclamemos el nombre y el mensaje de Cristo en lugar de quejarnos. Proclamemos el nombre y mensaje de Cristo en lugar de calumniar. Producir frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23 lo dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, no se nos manda a frenar el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Ninguna de estas cosas está mal vista. De tal manera que cuando venga algún impulso de volver a los viejos hábitos, recordemos esta cita y nos aferremos a alguno de ellos. Con templanza resistamos, o con mansedumbre callemos. Busquemos hablar con bondad y resistamos las obras de las tinieblas en medio de nosotros. Una persona que está determinado a transformar su ser interior para dejar algún pecado al hablar, necesita reprender toda forma de hablar impropia. Ezequiel 3:18-19 lo dice de esta manera: cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y esto aplica para el momento en el que nosotros mismos estamos hablando de manera impropia y nos damos cuenta, reprender esa manera de hablar impropia y autocorregirnos. Para reprender el hablar impropio de esposos, hijos y demás familiares, inclusive amigos cercanos de la fe, que en un momento de situación difícil comienza a actuar de manera impropia y alguien le pone un freno para evitar que peque contra su propia alma. Esto puede aplicar para cualquier persona, pero especialmente para que cada uno de nosotros tome la autoridad contra lo que está obrando en su propio corazón y reprenda eso que le conduce a hablar de manera impropia. Llámese una motivación e intención malsana. Marcos 7:20.
Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Si lo que está saliendo de la boca de una persona en un momento determinado está contaminando su alma, es necesario reprenderlo. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Si lo que voy a decir no edifica y por el contrario trae daño, mejor repréndelo y llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Colosenses 3:8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si hay una intención de venganza, una intención de sacarse una retaliación, cualquier sentimiento impuro con alguien, eso que vas a decir te sirve como instrumento, repréndelo y no le des lugar al enemigo, porque estás cayendo casi sin darte cuenta. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si lo que vas a hacer o decir representa una mala costumbre, repréndela antes de llevarla a cabo. Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Es mejor comenzar a darle gracias a Dios que comenzar a maldecir. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Quiera Dios todo podamos hablar una palabra sazonada con gracia, de verdad, con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Si en algún momento vienen palabras de inmundicia, repréndalas y llévelas cautivas a la obediencia de Cristo. Reprenda todo sentimiento, todo pensamiento, toda motivación, toda intención que le hace salirse del propósito de hablar correctamente y le está conduciendo a hablar de manera impropia. El Salmo 34:13 dice: pues refrena tu lengua de hablar el mal y nunca digas mentiras tus labios. Nunca digan mentiras tus labios. Si usted no puede probar lo que va a decir, cállese. Si lo que usted va a decir es un rumor porque usted no estuvo presente, usted no lo vio o algo así, mejor no lo diga. Y si no edifica a ninguno de los presentes, no lo diga. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Siempre que venga una persona y se pare allí al lado suyo a hablar con arrogancia, a decir eso que es desagradable, entonces repréndalo aunque sea en su corazón, si no puede hacer más nada y necesita moverse e irse de ese lugar. Repréndalo. Hablar con propiedad puede requerir un reentrenamiento inclusive de la forma de pensar y va a tomar tiempo, y en algunas personas puede ser más difícil que para otros, pero contando con la ayuda del Espíritu Santo, toda carga es más llevadera, y la oración siempre va a ser una buena herramienta para apoyarnos. Oremos. En Job 37, 19, 21 dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pase el viento y los limpia. Señor Dios, Padre de misericordia, te pedimos que nos ayudes a ordenar las ideas a causa de las tinieblas que tenemos en la mente, a causa de las tinieblas que traen las motivaciones negativas y las intenciones negativas del corazón. Todas esas motivaciones e intenciones negativas del corazón sean llevadas cautivas a la obediencia de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a poner orden en las ideas, que podamos ordenar el mensaje que queremos transmitir con la ayuda del Espíritu Santo,
que podamos hablar y que lo que vamos a hablar esté sazonado con la palabra y que lo que vayamos a hablar esté sazonado con sal, como dice la palabra. Permita que pongamos a través de la ayuda que haga el Espíritu Santo en nuestras vidas. Purifique los dichos de nuestros labios, las intenciones del corazón. Purifica, oh Señor, a través de tu palabra. Lávanos en las aguas de tu Espíritu y purifica los dichos de nuestra boca. Señor, la palabra dice en el Salmo 34, 13 al 14, guarda tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y en este momento, Señor Dios de los cielos, te pedimos, Espíritu Santo, ayuda a la persona que me escucha a guardar su lengua y los labios de hablar engaño. Ayúdanos a ambos a apartarnos del mal y que podamos hacer el bien, buscar la paz y seguirla en el nombre de Cristo Jesús. Señor Dios de los cielos, guárdanos de caer y tropezar con el mal hábito una y otra vez. Que podamos cortar con la espada de la palabra esas ligaduras de muerte y de impiedad que nos atan al pecado de la lengua, al pecado de los dichos de nuestros labios, a una mala intención y a una mala motivación. Sana nuestra alma, purifícanos de toda impureza que nos conduce y nos hace estarnos justificando. No es nuestra justicia, sino su justicia. No es la justicia de la persona que me escucha, ni la mía, sino la palabra de Dios la que prevalece como justicia. Y usted nos invita a ser santos como Dios es santo, a imitar a Cristo y hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Oh Señor Dios de los cielos, pero sobre todo lo que nos modeló que hiciéramos. Proverbios 6, 21, 23 dice: átalos siempre a tu cuello y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces te pedimos, Señor, que el mandamiento sea una lámpara en la vida nuestra, en la vida de la persona que me escucha y en mi propia vida. Que el mandamiento sea lámpara, que la enseñanza nos traiga luz y que el camino de la vida, las reprensiones nos instruyan. Que atemos los mandamientos del Señor nuestro Dios a nuestro corazón y los llevemos en todo momento con nosotros y no nos olvidemos de ellos cuando estemos hablando, y que no seamos ligeros al hablar, que tengamos una guarda en la boca, que es el temor de Jehová, el deseo de no ofenderle, el deseo de serle fiel, el deseo de seguir el testimonio del alto y el sublime a través de su Hijo Jesucristo. Proverbios 8, 5 al 7 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Señor bendito Dios, que nosotros abominemos la impiedad, que nosotros repudiemos la impiedad, repudiemos el chisme, la mentira, el sarcasmo, la ironía, la hipocresía, la salamería y toda forma de pecado en la boca, en el hablar, en la actitud incorrecta del corazón, en la motivación malsana del corazón. Que salgan de nuestra boca, de la boca de la palabra que emite quien me escucha y la que emito yo, salgan palabras excelentes y que podamos abrir los labios en cosas rectas en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Señor, queremos hablar cosas excelentes. Guíenos su Santo Espíritu para que hablemos en la excelencia del Espíritu Santo, para que hablemos desde una motivación sana y con intenciones correctas, pero también demos testimonio de benignidad, demos testimonio de discreción, demos testimonio de prudencia, demos testimonio de ser bien intencionados en el nombre de Cristo a través de la guianza de su Santo Espíritu, para gloria y honra de su nombre. Amén.
Proverbios 8, 6 al 8, versión Reina Valera del 60. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Que Dios examine nuestro corazón y no encuentre en nosotros razones. Las razones son las motivaciones y las intenciones. Que esas razones de nuestro corazón, las que expresa nuestra boca, en ellas no se halle cosa torcida ni perversa. Que hablemos verdad y que abominemos la impiedad. Que hablemos cosas excelentes y que nuestros labios pronuncien palabras rectas. Gracias te damos, Señor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Proverbios 10, 31 al 32 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Señor Dios de los cielos, que pronunciemos sabiduría cuando hablemos. Que no sea nuestra boca la que diga perversidad, para que no sea cortada. Que nuestros labios hablen justicia y que las palabras que salgan de nuestras bocas sean agradables. Haz esta obra en mí, Espíritu Santo de Dios, y hazlo en la persona que me escucha. En toda persona que ha tomado la determinación de corregir la forma en que habla. Ayúdanos y condúcenos a toda verdad. Enséñanos a orar como conviene, pero enséñanos también a hablar como conviene. Enséñanos a hablar de tal manera que lo que digamos sea como manzana de plata, dicha con sabiduría. Proverbios 15 del 1 al 3 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, no es lícito que clamemos tu nombre sobre nosotros y digamos que somos hijos del Dios Altísimo y seamos ásperos y seamos toscos y seamos murmuradores y seamos mentirosos y seamos blasfemos. Seamos ásperos al hablar, seamos toscos o seamos iracundos, seamos violentos, vengativos, ofensivos, procaces. Hablemos con doble sentido o con mordacidad. Señor Dios de los cielos, clamamos una intervención de tu Espíritu que nos ayude, nos dé convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio acerca de todo lo que hacemos y no seamos capaces de justificarnos delante de usted, porque toda justificación en el corazón del hombre es soberbia, porque ¿acaso se justificará delante de Dios alguno? ¿Podrá las razones de un hombre ser más justas que la palabra de Dios y el juicio del Dios Altísimo? Señor Dios de los cielos, te pedimos, Señor, que los dichos de nuestra boca sea adornada con sabiduría una vez más, que no hablemos sandeces y que no actuemos con necedad, que por el contrario, Señor, demos frutos buenos y apartemos de nuestros corazones toda motivación y toda razón y toda intención mala y perversa. La palabra dice en Isaías 59, 12, 14: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, alabado sea tu nombre, oh Dios Altísimo. Alabado sea tu nombre, oh Dios Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te glorificamos, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti cada vez que hablamos de manera impropia, y nuestros pecados, nuestra forma de hablar incorrecta testifica contra nosotros y testifica contra mí y contra la persona que me escucha. Entonces venimos delante de usted y le decimos y suplicándole: Señor Dios de los cielos, en el poder del acuerdo, quita de nosotros estas iniquidades. Reconocemos nuestro pecado y la
prevaricación con que hemos mentido contra Jehová, y que nos apartamos al pronunciar estas palabras de su justicia, de su modelo, de su enseñanza. Y el hablar calumnia y rebelión es una forma de concebir y proferir del corazón palabras de mentira. Toda vez que se calumnió a alguna persona y nos rebelamos en el hablar, Señor bendito Dios, proferimos palabras de mentira. Y cuando lo hicieron contra nosotros, también se profirió palabra de mentira. Y ambas cosas las traemos a ser examinadas delante de Dios. Examina esos corazones y hazlos cambiar y volverse de su mal camino. Colosenses 4 del 3 al 5 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para las palabras, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, para que lo manifieste como debo hablar. Señor, necesitamos purificar nuestro corazón. Necesitamos cambiar las intenciones y motivaciones con las que hablamos, la forma, los hábitos, las expresiones, para que nosotros seamos una fuente limpia al momento de ser instrumento para extender el evangelio de Dios. Porque de qué manera podemos ser nosotros coherentes al intentar predicar el evangelio de Dios y ser testimonio de aquel que nos llamó desde su luz admirable. No solo yo, sino quien me escucha, si vivimos haciendo las cosas que el mundo hace cuando hablamos. Es por ello, Señor, que una vez más te suplicamos, oh Santo Espíritu de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que transformes las motivaciones e intenciones de nuestro corazón y que nos permitas reprender y llevar cautivo todo lo que aprendimos y modelamos de nuestros padres y de nuestros antepasados, que no es propio y no es lícito, que no edifica. Esa forma de hablar procaz, injuriosa, murmuradora, blasfema, de doble sentido, corrupta, sarcástica, vengativa, mordaz, que tenían nuestros antepasados de las 4 generaciones anteriores y que lo hicieron iniquidad porque murieron sin arrepentirse de esos pecados, transfiriendo la falta a la siguiente generación. De todos ellos te pedimos perdón a través del derecho de sangre y a través de la cruz. Venimos en el nombre de Cristo Jesús pidiendo perdón por las iniquidades que hemos recibido en la forma de hablar de nuestros padres y de nuestros antepasados. Esos modelos que son contrarios al evangelio de Cristo, esos dichos regionales, esas formas de hablar que no son agradables al alto y al sublime y que no testifican bien de la figura de Cristo. De todas esas cosas venimos a rendirnos delante del Todopoderoso, trayendo cautiva a la obediencia de Cristo la palabra de calumnia dicha por envidia, trayendo cautivo a la obediencia de Cristo la murmuración, la venganza que hay de los dichos de la boca que se dijo contra alguien o que se dijo contra nosotros. Esa persona que no tenía motivaciones sanas, Señor bendito Dios, sino que tenía prejuicios, trayendo los prejuicios y toda motivación oculta del corazón. Señor bendito Dios, como Amán, que hacía y actuaba hablando sandeces, cosas negativas, siempre destructivas contra Mardoqueo, por envidia, porque estaba buscando reconocimiento para él siempre, porque quería ser adulado y que se arrodillaran delante de él. Hay personas que esperan ser aduladas, que esperan recibir salamería, que esperan ser loadas, necesitan ser alimentados de adulación en su inseguridad, baja autoestima, en sus complejos. Y cuando no reciben esa adulación de alguna persona, se les convierte en motivo de venganza. Lo ven como un enemigo, lo ven como alguien que debe apartarse, a quien desean hacerle daño porque les hirió el ego. Señor Dios de los cielos, toda persona que habla calumnia, difamación y perjurio porque desea ser adulado, porque desea recibir salamería, porque desea ser loado, Señor bendito Dios, todas estas cosas sean traídas cautivas a la obediencia de Cristo, sean reprendidas. Aprendamos y aprendan
aprendan a ser mansos y humildes de corazón y a entender que toda alabanza, que toda gloria, que toda exaltación es solo para el Señor, quien es digno de toda gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias a los hermanos de la fe por acompañarnos en esta emisión y en toda la serie de Hablar con Sabiduría, a los amigos por dejar entrar a nuestro Señor Jesucristo a sus vidas, a todos por compartir con cualquier persona que conozcan, que crean, que necesite y vaya a hacer un buen uso de esta enseñanza. Gracias por apoyar a este ministerio. Gracias a ti, hermano, que nos has acompañado hasta aquí. A los amigos y amigas que están incursionando en la oración con nosotros, les invitamos a hacer la oración de fe. Si estás preparado para hacer la oración de fe, conforme dice Romanos 10 del 9 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les salvó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces te invito a repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y el suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Te entrego en obediencia, oh Señor Jesucristo, mi cuerpo, alma y espíritu. Perdona las ofensas cometidas contra Dios de pensamiento, palabra y obra. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Redímeme de pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu, que nunca me aparte de tu voluntad ni a derecha ni a izquierda. Renuncio al culto a la muerte, a toda práctica esotérica del ocultismo, espiritismo, religión yoruba. Renuncio a la metafísica y a la nueva era. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda orden herética como la Rosacruz y la masonería. Renuncio en el nombre de Jesucristo a la consagración y pacto de sangre hecho ante cualquier otra deidad. En el nombre de Cristo Jesús me entrego a Cristo, a Él y solo a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.